Somos tu iglesia Gran Comisión en línea. Nos encanta que estés aquí con nosotros. Vamos a cantar a nuestro Dios, a nuestro maravilloso Cristo. Todos juntos. Nuestra adoración es más que una canción, es el reflejo de mi vida que cambió, es lo que hoy te ofrezco. Solo darte mi voz, Dios, mi vida te entrego, eres tú mi rey y te adoraré, me postro ante ti. Me rescataste, hoy camino guiado en tu luz, porque soy hijo del gran rey. Sí, eres digno de la gloria, digno de alabanza, Rey de naciones. Me rescataste, hoy camino guiado a tu luz, porque soy hijo del gran rey. Sí, eres digno de la gloria, digno de alabanza, Rey de naciones. Me rescataste, hoy camino guiado a tu luz, porque soy hijo del gran rey. Sí, sí, eres digno de la gloria, digno de alabanza, Rey de naciones. Digno de la gloria,
toda preocupación. Dejaré ante tus pies, rendiré todo pensar en tu bondad, tu eterna paz. A todos los que he amado, mis sueños, miedos y mi porvenir, en tu plan yo confiaré, en todo Dios, en todo Dios. Yo confiaré porque eres el más grande, me postraré porque te necesito. Eres Rey Jesús, eres Rey Jesús. En tu palabra confiaré, tu sacrificio ya me rescató. Mi vida en tu mano está, mi fuerza está en ti, Jesús. Cántale, dile. Yo confiaré porque eres el más grande, me postraré porque te necesito. Eres Rey Jesús. Recordaré que en todo has sido fiel, Dios, y viviré creyendo en tu poder. Eres Rey Jesús, eres Rey Jesús. Oh. En esta tarde queremos entregarte nuestras vidas en adoración, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros. Mi Señor, sanador, mi vida doy, te la entrego a ti, Salvador, Rey de Reyes, mi vida doy, te la entrego a ti, mi Señor, sanador, mi vida doy, te la entrego a ti, Salvador, Rey de Reyes, mi vida doy, te la entrego a ti. Cantamos a él. Yo confiaré, yo confiaré porque eres el más grande, me postraré porque te necesito. Eres Rey Jesús. Recordaré que en todo has sido fiel, Dios, y viviré creyendo
nosotros confiamos en ti, Dios. Confiamos en que todas las cosas que haces en nuestras vidas es por nuestro bien, porque nos amas. Gracias, Señor, por todo lo que haces. En el episodio anterior vimos a Franklin y su amigo amando a Dios y obedeciéndole al acercarse a Carlos para darle las buenas nuevas de salvación. Hoy es tiempo del siguiente paso, mostrarle más amor a través del discipulado. Hey, ve, Frank. Aló. Hey, Carlos, ¿cómo andás? Aquí bien, aquí vamos. Frank, mi hermano, dime. ¿Recordás que habíamos dicho que nos íbamos a reunir esta semana para comenzar a hablar un poco del discipulado? Uy, sí es cierto. Mira, Frank, de fijo, mañana en la noche, de fijo. Sí, me parece bien, excelente. Te voy a mandar la ubicación de mi casa. Hey, eso sí, teneme cafecito, una torrejita, cenita y esas baleadas chiquititas que van con todo, esas baleadas sabrosas. Mira, aunque sea una semita pelona te voy a tener y un cafecito, no te preocupes. Dale pues. Excelente, hermano. Cuídate. Hasta luego. Al día siguiente, por la noche, ¿Dónde es que dice que hay un palo en Nancy? Yo no lo veo aquí. ¡Ay! Señora, ¿por qué no se fijó antes de cruzar? ¡Qué bárbara! Me va a arruinar el carro. Está en una calle, en un parque. Fíjense antes de cruzar. ¿Está bien? ¡Mamá! ¡Tengo pierna! No, y usted que no se fija, no mire que está en una calle residencial. No puede andar a esta velocidad. ¿Es que acaso está en el anillo? O sea, animal, como una guía, saca la lengua siquiera. Yo no sé, señor, usted es la culpable. Con permiso, ayude a mi camino. Hasta luego. Fíjese dónde camina. unos minutos más tarde. Bueno, hey, Carlos, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal, Frank? Bien. ¿Qué Mira, onda? date vuelta porque Dale. Sí. Cuidadita por cuestiones de... Dale. Está bueno. Sí, así es. Pasá. Hey, Más adelante, es que- hermanito. Gracias, hombre. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Bien, aquí vamos. Mira, Frank, te voy a ser sincero. La verdad es que desde que acepté a Jesús no he visto ningún cambio, Frank. Más bien, no sé si es porque yo soy tan lento que todo tarda tanto, Frank. No, Carlos, mira, recordad que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Mira, te voy a recordar lo que dice un verso de la Biblia. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se te añadirán. Entonces significa, Carlos, que vos tenés que primero honrar al Señor tratando de ser lo más justo que podás. Pucha, bueno, mira, Frank, te voy a confesar algo. Ahorita que vos me estás hablando de ser justo, de lo que le agrada a Dios, fíjate que veniendo a tu casa atropellé a 2 señoras. Y sí, me enojé, pensé que era culpa de ellas y más bien me huí de ellos y pues la verdad las dejé tiradas ahí. Me siento mal ahora que me decís eso vos. No, híjole, Carlos, no, hombre, qué barbaridad. Mira, mi consejo, hermano, lo que tenés que hacer es ir a buscar a esas personas, darles la asistencia necesaria que necesitan ellos y, lo más importante, poder pedirles perdón por haber huido de la escena. Tenés que ir donde ellas, porque realmente de esa manera vos vas a agradar al Pues Señor. mira, Frank, si eso es agradar a Dios, lo haré. Y te agradezco por tu consejo. Dios mío, ¿qué sucede? Nos atropellaron. Señor, Aquí en la bendito. colonia, te puedes imaginar. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo fue? Camino, ¿Qué pasó? Nos atropellaron aquí en la colonia. Venía y no dio ni señales ni nada. Pero ahorita mismo le voy a hablar a mi abogada. Ella me va a tener que orientar porque yo vi la placa y yo la anoté, me la memoricé. Yo le voy a decir que qué podemos hacer porque no se va a quedar así. Ese hombre andaba como que andaba en el anillo y con una velocidad y ni siquiera las luces creo que llevaba prendidas.
será la mujer que atropelló a Carlos. Ajá, pero como habíamos hablado, yo me voy a hacer responsable de todos los gastos. Disculpe, señora. Mi amor, mira, la verdad es que Carlos ya me había confesado lo que había sucedido, así que él se va a hacer responsable de todo. Mi amor, hija, todo va a estar bien, mi amor, todo va a estar bien, tranquilo. Amiga, escuché toda la conversación. Oíme, ese hombre está loco. ¿Sabes qué? Lo vamos a difundir allá al pozo y como que me llamo Carlota. Las cosas no se ven nada fácil para Carlos. Los invitamos a acompañarnos en el siguiente episodio. Hola, queremos seguir platicando sobre la serie Trascender y bajo el pensamiento de Jesucristo, quien dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy queremos hablar sobre el tema amar llevándolos más allá. Y es importante porque podemos ser de ánimo y de ayuda a las personas, a alguien más en su crecimiento a través de su vida espiritual, porque todos estamos en ese camino del crecimiento. Unos estamos empezando, otros a mitad, otros más avanzados. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros necesita crecer en algunas áreas, mejorar en otras, avanzar. Y cuando avanzamos, podemos pensar que podemos trascender en el crecimiento. Podemos superar nuestros límites personales, límites de los demás. A veces podemos superar límites internos o límites externos.
Lo importante es que cada uno de nosotros podamos estar en esa ruta hacia el crecimiento y poder darnos cuenta de que cada día que pasa, al finalizar el día, podemos darnos cuenta que hemos dado un paso más en nuestro crecimiento y que superamos aquellas áreas que de una u otra manera están siendo débiles en nuestro carácter y que se ven como una fisura y que tal vez las personas la miran, nosotros no nos damos cuenta, pero necesitamos avanzar también sobre nuestras áreas de pecado, esos pecados que están ahí internos en nosotros, que nosotros sabemos que están ahí. Las personas tal vez alrededor nuestro no lo conocen, no lo saben, pero Dios sí los mira. Y de eso se trata cuando podemos trascender en estos niveles de crecimiento y pensar que estamos avanzando y mejorando. Y todos necesitamos crecer, algunos menos, otros más. Sin embargo, necesitamos de personas alrededor nuestro, personas que puedan estar ahí, que tal vez están en el mismo camino que nosotros, pero han dado algunos pasos, han avanzado, están trabajando en otras áreas y Dios los ha puesto en nuestro camino para poder ayudarnos a crecer espiritualmente, para poder avanzar, mejorar y ser de ánimo a otras. Así que todos podemos ser de ayuda en el crecimiento a alguien más, todos. Y hay un pensamiento que dice que cuando yo crezco, cuando yo estoy ayudando a alguien a crecer, tarde o temprano también yo voy a crecer en el proceso. Porque de eso se trata el discipulado. Y ese es el concepto del discipulado. Y trascendemos porque no es una transferencia solamente de ideas y de conocimiento. Transferimos vida a las personas por medio del discipulado. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es el ejemplo de Jesús. Jesús fue alguien que de una u otra manera nos da un gran ejemplo trabajando en la vida de las personas. Tomó a 12 hombres, de alguna manera podemos pensar con fortalezas, con debilidades, no eran distintos a nosotros, eran tan humanos y pecadores como nosotros, pero una vez que se encuentran con Jesús, la cosa cambia en su vida, empiezan a ser diferentes, empiezan a ser transformados en áreas de su vida en las cuales tienen que crecer en su vida personal. Así es que Jesucristo nos da un ejemplo porque Él puede ver en las personas en lo que pueden convertirse con la ayuda de Dios. Y ese es el primer ejemplo que vemos en Jesús. Jesús ve lo que podemos llegar a hacer con su ayuda. Jesús ve lo que podemos llegar a hacer con su ayuda. Porque Dios es bueno y Dios tiene lo mejor para nosotros, para usted, para cada uno de nosotros. Y quiere que alcancemos niveles, el mejor nivel de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida de manera integral. Por eso dice el verso que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y de eso se trata. Él ve el trabajo terminado, Él ve la obra completa y nos orienta en esa dirección. Ese es el ejemplo de Jesús. Podía ver en hombres el trabajo terminado y el potencial que ellos tenían y hacia dónde Dios los quería llevar con su ayuda. Por eso es que cuando en Marcos capítulo 3, verso 16, vemos cómo escogió a sus 12 discípulos, y esto es lo que dice. Estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro. Y aquí tenemos el primer discípulo a quien Jesús llamó, Simón. Pero ¿quién era Simón? Simón era un hombre, era un pescador, era un hombre sencillo, estaba casado, era valiente, pero también tenía muchas áreas en las cuales estaba flaqueando. Era ansioso, agresivo, impetuoso, era inestable, muchas veces prometía algo y no lo cumplía. Se pudiese decir de él que era un hombre de doble ánimo. Ese era Simón cuando Jesús lo llamó. Un hombre con muchas fallas como nosotros. Nada perfecto. Ahora, si nos describieran a nosotros, la lista sería probablemente mayor.
¿verdad? Podría ser una lista más grande, pero de ahí la importancia de que Jesús viene y trasciende en la vida de Simón, porque puede hacerle ver a Simón en lo que él puede convertirse. Y de entrada le dice: ahora te llamarás Pedro. Te llamarás Pedro. Le da un nuevo nombre. Y Pedro significa piedra, piedra pequeña. Así que Jesús viene y sabe las áreas en las cuales Pedro está necesitando crecer y le da una nueva identidad. Le dice: te vas a llamar Pedro, como una piedra, porque tu carácter necesita ese carácter sólido en tu personalidad. Así que Simón necesita empezar a verse como Jesús le ve y transformarse en esa roca firme, estable, inamovible, constante y sólida. Por eso en otra ocasión Jesús dice que la casa se construye sobre la roca, porque da un sentimiento de solidez. Hay un equipo de béisbol en los Estados Unidos llamado los Dodgers, y ellos tenían un manager llamado Tony Lasorda. Y en ese momento, cuando él estaba ahí, tenían un jugador que se llamaba Orel Hershiser. Este hombre era un pitcher, él lanzaba la pelota a los bateadores, y cuando estaba en el montículo de lanzamiento, este hombre se amedrentaba, era muy tímido, se atemorizaba frente al bateador. Y entonces el manager pensó: ¿cómo puedo ayudarle a que él pueda superar esa área en la cual él necesita crecer? Entonces vino y pensó y le dijo: mira, de ahora en adelante te voy a poner un sobrenombre, te voy a llamar Bulldog. Sí, da un poco de risa, pero ¿sabe qué? Porque el Bulldog representa una fuerza, una valentía, alguien que no se intimida fácilmente, ¿verdad? Entonces, cuando este hombre se paraba en el montículo para lanzar la pelota, se acordaba del sobrenombre y le hacía pensar que de alguna manera podía ser valiente, podía ser fuerte y no intimidarse. Y eso le ayudó en su carrera. Le ayudó y lo llevó a jugar muchas temporadas con este equipo y a alcanzar muchos éxitos. Por eso es que Dios hace lo mismo con nosotros. Lo hizo con Pedro, le cambió su nombre. Y recuerdan a Jacob, también Dios vino y le cambió el nombre. Ya no vas a ser conocido como el suplantador, como el usurpador, como el engañador. Ahora vas a ser conocido como Israel, un príncipe de Dios, dándole una nueva connotación del carácter al cual él podía alcanzar. Y de eso se trata. También lo hace Dios con nosotros. Dios hace lo mismo. Nos hace ver diferentes. Nos ve con ese potencial que podemos cambiar, que podemos crecer y aprender de los demás. Y podemos también aprender a ver a los demás como los ve Jesús. No solamente ayudarles en una relación, también ayudarles a crecer en esas áreas débiles y que puedan convertirse en fortalezas para la gloria de Dios. Así que Dios, como dice Jesús, Él nos ve con el potencial de poder cambiar y ser diferentes. Y Dios nos ve como sus hijos. Y aquí empieza todo el cambio y la transformación en cualquier ser humano. Y podemos empezar a trascender con nuestras vidas, dejando un legado en las vidas de otros, cuando nos convertimos en hijos de Dios. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la Biblia dice que cada uno de nosotros somos pecadores, que estamos separados de Dios por toda una eternidad. Ese pecado no nos permite tener una relación con Dios en esta tierra y tampoco permitirá que nosotros podamos estar en su presencia para siempre cuando Él nos llame a la eternidad. Por eso es que Jesucristo en la cruz, hace más de 2000 años, vino a ocupar nuestro lugar en la cruz, a ofrecernos el perdón y la vida eterna. Y lo dice también el verso: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. De eso se trata, ser hijos de Dios. Como Dios nos mira, con esa condición, en ese nivel de autoridad,
en una relación con Dios, y es ahí donde empieza el cambio y la transformación en nuestras vidas. Así que Dios nos ve como sus hijos, pero también nos ve como discípulos de Jesús, y es ahí donde podemos ver el ejemplo de Jesús y aprender a ver a los demás como Jesús los ve, lo que pueden llegar a ser con la ayuda de Jesús. Y hay un segundo ejemplo que podemos encontrar en la vida de Jesús, y es que Jesús nos dice las áreas que hay que corregir. Jesús nos dice las áreas que hay que corregir. En cierto momento, cuando Jesús iba a ser crucificado, ya él había platicado con sus discípulos y les había anunciado que iba a ser entregado, iba a ser traicionado y que iba a morir, y que la fe de ellos iba a ser probada. En ese momento sale Pedro, Simón, y expresa algo que encontramos en Lucas 22, 33 al 34. Pedro le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Qué momento ese? Nunca lo olvidó Pedro. Y de eso se trata, ¿verdad? Que Jesús podía decirle: Pedro, te estás adelantando, mira, tranquilo, ¿sabes qué? Antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. No te adelantes a expresar las cosas así. Pero no terminó ahí, luego los llevó a orar y fueron al huerto de Getsemaní y llevó a sus discípulos, y platicando ahí con ellos les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, oren conmigo, quédense aquí, velen conmigo. Y así es que se queda, y Jesús se mueve a cierta distancia, luego regresa, y en Marcos capítulo 14, verso 37 al 38, dice lo siguiente: Jesús volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro: ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué momento ahí? En una forma de diálogo les expresó: hey, no sean débiles en la fe, necesitan venir y estar fortalecidos. Y pudo decirles las áreas en las cuales ellos necesitaban corregir y cambiar. Así que decirle las fallas a alguien no es tarea fácil. No es fácil, pero si amamos a otros y queremos ayudarles a crecer en su vida espiritual, necesitamos decirles las áreas en las que están fallando o en las que están débiles. Hay un proverbio que dice: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Claro que sí, porque en el proceso de que alguien viene y platica un tema difícil contigo y te dice algo que tú no quieres escuchar y que nadie se atreve a decirte, deja heridas, provoca heridas ahí. Pero dice Proverbios que esas heridas son mejores que alguien que esté ocultándote información en la cual te puede ayudar a ti. Pero hay otro proverbio que dice: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y la connotación es que es como un metal en la cual tenemos una lima, y esta lima empieza a limar las asperezas, las partes que están deformadas, para que este hierro pueda calzar de manera fluida y sin provocar daño en las piezas que tiene que ubicarse. De eso se trata. Es igual con el rostro del ser humano. Cuando esto del discipulado es una carrera de doble vía, porque alguien viene a decirte algunas cosas a ti, y cuando tú también tendrás que decirle algunas cosas a él. Y de eso se trata. Y por eso decía que las heridas de un amigo sincero son mejores. ¿Sabe por qué? Porque en el crecimiento hay dolor. Hay dolor en el crecimiento, y a veces cuando escuchamos la verdad nos duele. Porque para ayudar en el crecimiento de una persona, cuando ves un área en la que hay que ayudarle a corregir o cambiar, las cosas se deben decir en amor, con gracia, lleno del deseo de ver el bienestar en la otra persona. Eso es lo que hizo Jesús.
Jesús platicaba y dialogaba y les hacía los comentarios y les hacía ver las cosas en las cuales ellos necesitaban crecer de manera platicada, ¿verdad? Uno a uno. Como dirían hoy, platicando con la persona face to face, ¿verdad? O sea, no venía y decía, le tengo que decir esto a Pedro, pero se lo voy a decir a Juan para que se lo diga a Pedro. No, ¿verdad? O sea, las cosas no eran así, no funcionan así, no se le ayuda. O tal vez agarra un mensajito y voy a escribir este mensaje, se lo voy a enviar a este del grupo para que él se lo envíe al otro y el otro al otro y de repente entonces le llegue la información a aquel que yo le quiero dar un mensaje. No se trata de eso. Se trata de que hay que venir y hablarlo con la persona, dialogado. Trata tu causa con la persona, dice la Biblia, ¿verdad? No viene y se trata de que lo publiques en las redes, ¿verdad? Y puedas poner un mensaje en el cual digas, escribas el mensaje, ¿verdad? Hay personas que son así, y empiezas, ¿verdad?, a decir algo con la intención de que le llegue el mensaje a alguien. O escribes otro mensaje, o hay personas que hacen esto y esto. Tampoco, no ayuda. O hay personas que escribes y dices, bueno, hay personas que dicen esto, pero hacen, ¿verdad? Y ahí hay un mensaje anónimo, generalmente, pero no lleva el efecto de producir el cambio de crecimiento en la vida de la persona. No es la forma correcta. La Biblia nos dice, trata tu causa con la persona. Jesús decía en Mateo, si el hermano peca contra ti, ve en privado, habla con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Así que el deseo de Jesús es que en las relaciones ambos puedan ganar, todos podamos ganar, tanto la persona que tiene que hablar esos temas difíciles como la persona que le escucha. Y al final, todo en beneficio del cuerpo de Cristo. La persona que ayuda a crecer a otro al platicar los temas difíciles también crece, también se ayuda a sí mismo. Así que Jesús le dijo, mira, si alguien ha hecho algo contra ti, ve y públicalo en las redes, Facebook, todas las redes, Instagram, no sé cuáles son todas las redes, ¿verdad? Twitter, Great Commission Book, no, nada. Jesús viene y nos da su ejemplo de amor a los demás. ¿Hay algún tema difícil que tienes que platicar con alguien? ¿Le amas lo suficiente? ¿Le amas lo suficiente para ver cómo crece en esas áreas en las cuales está fallando? Ve y platícalo con él. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Porque Jesús nos da ese ejemplo. Es que nosotros podemos decirle a los demás las áreas débiles en las cuales necesita corregir. Hay un tercer ejemplo que podemos ver en la vida de Jesús. Y es que Jesús restaura nuestras vidas. Jesús restaura nuestras vidas. Después de que Jesucristo murió, resucitó, ¿verdad? Y recuerdan el evento de que Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Sabe? Sucedió efectivamente. Y Pedro probablemente estaba cargando ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Y estaba aislándose. Así que se apartó y se fue a pescar y dijo, voy a pescar, dijo. Así que salió a pescar junto con algunos discípulos y pasó toda la noche pescando. Pero no pescaron nada. Casi al amanecer, Jesús aparece en la playa, está en la playa y les dice, tiren la red hacia el otro lado. Así que tiran la red y sacan una gran cantidad de peces y ahí se dan cuenta, es Jesús. Así que sale corriendo Pedro y se reúne con Jesucristo. Y ahí están los discípulos después de comer. Jesús le hace 3 preguntas a Pedro y las encontramos en Juan capítulo 21, verso 17. Le dijo por tercera vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí 3 veces Jesús le hace la misma pregunta, ¿me amas? Y la respuesta es la misma, apacienta mis ovejas, muestra amor y cuidado a mis ovejas, muestra misericordia.
porque probablemente Pedro estaba cargando con esos sentimientos de culpa. Pienso que Jesús le preguntó 3 veces, en concordancia con que 3 veces le había negado. ¿Se imaginan? No conozco a tal hombre, ni siquiera lo mencionen, no sé quién es. ¿Para qué me dices esto? No sé de quién estás hablando. 3 veces lo negó. Así que Jesús viene y 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y aquí vemos cómo se da el proceso de restauración en la vida de Pedro. Jesús extiende la misericordia a Pedro para restaurarlo. No se puso a pensar solamente en la negación, sino que extendió la misericordia a Pedro. No lo descalificó, no lo quitó de su lista de discípulos, no lo eliminó para buscar a alguien más que ocupara su lugar. Le dio otra oportunidad para servirle. Le dio una misión importante, el cuidar a sus ovejas. Y de eso se trata. No se fijó en el fracaso de Pedro, en la negación de Pedro, en la debilidad, en el carácter, sino que lo restauró. Y más adelante vemos a un Simón en el libro de los Hechos convertido en un Pedro fuerte, dando el mensaje que Dios quería que diera. Todos necesitamos recibir misericordia y ser restaurados, especialmente cuando fallamos, cuando hemos cometido errores y la gente ha perdido la confianza en nosotros y ya no creen que podemos mejorar. Necesitamos de esa misericordia, pero también necesitamos extender la misericordia a otros. Cuando les ayudamos a crecer, a sobrepasar sus límites, ayudamos a trascender en sus vidas, pero ellos al mismo tiempo van a trascender en la vida de otros. Y eso fue lo que pasó con la vida de un joven que encontró misericordia, fue restaurado y se le ayudó en su crecimiento hasta llegar a trascender y vencer sus limitaciones y alcanzar el nivel que Dios tenía para él. En Hechos capítulo 13, verso 13, está el siguiente relato. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ahí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Su nombre era Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y Juan Marcos tuvo un fracaso en su vida de joven. Él vino y en el primer viaje misionero de la iglesia, era un viaje importante, iba acompañando a Pablo, iba acompañando a Bernabé y decidió abandonarlos, los dejó atrás. Y es como que si en la guerra tuviésemos a un soldado que en medio de la batalla decide abandonarla y decide abandonar a su equipo, a su unidad y se convierte en un desertor. Esto era en lo que se convirtió Juan Marcos, porque 2 años después, unos años después, cuando quiso unirse al segundo viaje misionero con Pablo y Bernabé, ¿sabe qué pasó? Pablo le dijo: no vas conmigo, no puedes ir, ya hiciste una vez, ya tenía miedo y temor de que probablemente iba a volver a pasar lo mismo. Probablemente Juan Marcos se sintió rechazado, se sintió que su fracaso era muy fuerte y que ya no tenía esperanza. Pero ¿sabe qué? Recibió misericordia de Bernabé. Bernabé le dijo: ven conmigo, vamos. Pero no termina ahí la historia. Recibió misericordia también de Pedro. Pedro extendió la misericordia a Juan Marcos. Sí, el Pedro en quien Jesús vio lo que podría llegar a ser. Es el mismo Pedro a quien Jesús le dijo sus áreas débiles a corregir. Es el mismo Pedro a quien Jesús restauró. Así que extiende la misericordia a Juan Marcos. Probablemente Pedro conocía a la familia de Juan Marcos cuando era joven. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba preso y milagrosamente fue liberado de la cárcel? Que un ángel le soltó las cadenas, lo hizo pasar en medio de los guardias y lo puso en medio de la calle. Y entonces Pedro, el primer lugar al que pensó en ir, ¿sabe cuál fue? Fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Así que probablemente
conocía de que Juan Marcos podía tener el potencial para ser alguien que iba a ser de utilidad para la obra en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que hizo Pedro. Y Pedro tomó a Juan Marcos, lo tomó consigo, lo anduvo con él, lo llevó a sus viajes, cuando Pedro hablaba, cuando Pedro tenía viajes, por ejemplo, en Roma, ¿verdad? Estaba ahí con Juan Marcos. Y estuvo Juan Marcos aprendiendo de Pedro muchos años. Y era tan buena la relación y la transferencia de vida que Pedro hizo en Juan Marcos, que ¿sabe qué? Que en una de las cartas en Roma expresa lo siguiente, primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. Ya la relación de Juan Marcos no solamente es la de relación de un hermano más, es la relación de un padre a hijo, es la relación de un mentor, de un maestro a su discípulo. Hay una relación padre a hijo, una relación fuerte. Y eso es una relación espiritual, lo que conocemos como el discipulado. Y Pedro ayudó a restaurar la vida de Juan Marcos. Sí. Y restaurar significa traerlo a la condición original. Es una aplicación, podríamos decir, ser restaurado al diseño original con que Jesús lo ve. Jesús, Dios mismo nos diseñó con un diseño original y muchas veces nos salimos de ese diseño, pero Jesús nos ve con ese diseño y eso es la restauración que hace Dios. Nos lleva al diseño original hasta llevarlo a Juan Marcos a sobrepasar sus límites de debilidades, de flaquezas, hasta el punto de crecer y convertirse en alguien importante, alguien útil, alguien que era necesario en el cuerpo de Cristo, porque acompañó a Pedro, se volvió importante para Pedro, lo acompañó sirviéndole, acompañándolo en diferentes momentos y lugares, pero no solo a Pedro, también acompañó a Pablo. Cuando Pablo estaba en la cárcel y escribía la carta a los Colosenses y la carta a Filemón, ahí estaba Juan Marcos, ahí estaba con él, sirviéndole, atendiéndole, apoyándole. Así que la vida de Juan Marcos empezaba a trascender y a desarrollarle. ¿Y sabe qué? A desarrollarse, ¿sabe qué? No solo fue importante para Pablo, importante para Pedro, también fue importante para la iglesia, para nosotros hoy en día. ¿Sabe usted que Dios utilizó a Juan Marcos para escribir el Evangelio de Marcos? Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a Marcos y escuchar los relatos de Pedro y de una u otra manera dejarnos ese escrito que ha alcanzado a miles y miles de personas hoy en día y ha sido de edificación a nuestras vidas también dentro de la iglesia. Así que vemos cómo la vida de Marcos empieza a trascender al punto que cuando Pablo ya estaba a punto de morir en los últimos en los últimos años, meses tal vez, escribió la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y allí expresa lo que es más importante para él. Y mire lo que expresa: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Se había convertido en alguien útil para los hermanos, porque estaba trascendiendo con su vida, con el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Pedro, a través del trabajo de Dios en su vida. Y de eso se trata. Viendo eso, viendo lo que hace Jesús, podemos ayudar a restaurar las vidas de otros también. Así que para mostrar amor, en llevar a los demás a un nivel de crecimiento por medio del discipulado, necesitamos aprender de Jesús y aprender a ver a los demás como Jesús los ve. Pero también decirles las áreas débiles que hay que corregir. Y finalmente, ayudarles a restaurar sus vidas. Con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Que Dios les bendiga.
el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Hola amigas, yo soy Ana. Y yo soy Noel, y no nos van a creer, amiguitos, pero dejaron tarea en nuestro grupo de crecimiento. Aunque en realidad no es una tarea, pero hicieron una pregunta muy interesante, que es ¿cómo demostramos amor por los demás? Y hemos pensado en esto mucho tiempo y no se nos ocurre nada. ¿Qué les parece si nos acompañan a ver un video y aprendemos de cómo Jesús demostraba su verdadero amor? ¿Qué te parece, Anita? Sí, Noel. Teatro de títeres. Las cartas de Juan sobre el amor. Este es Juan. Juan era un discípulo de Jesús. Él escuchaba las enseñanzas de Jesús y miraba la manera en la que Jesús amaba a las personas. Juan pasó el resto de su vida contándole a los demás sobre Jesús. Juan escribía cartas a las personas que creían en Jesús para animarlos y enseñarles cosas. En una de sus cartas, él escribió sobre el amor verdadero. Él dijo que nosotros sabemos lo que el amor verdadero es porque Jesús dio su vida por nosotros. Así que debemos hacer lo mismo por los demás. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y mira a alguien que tiene necesidad y no lo ayuda, ¿cómo el amor de Dios puede estar en esa persona? Juan dijo, no digamos solamente que nos amamos los unos a los otros, sino que mostremos nuestro amor por las personas con acciones. Oh, ya veo, amiguitos, podemos demostrar nuestro amor de diferentes maneras. Lo podemos demostrar con nuestras acciones. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, amiguitos. Las últimas semanas hemos visto muchos de sus milagros. No solo hemos podido ver su misericordia y su paciencia, sino también su increíble amor por nosotros. Jesús mostró su verdadero amor muriendo en la cruz por nosotros, amiguitos. Ese es un verdadero amor. ¿Qué les parece si nos aprendemos el siguiente versículo? Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7, 8. Ahora listemos nuestros materiales para la siguiente actividad. Los animamos a que ustedes también puedan demostrarles su amor a todas las personas que les rodean. Los esperamos el próximo fin de semana. Adiós, amiguitos.